Y otra recomendación, no se vaya a desilusionar, no se vaya a desanimar. Aquí estamos para aprender, ¿verdad? Nadie ha dejado la materia. Todos han sacado una nota superior a 6, lo cual significa que si nos esforzamos un poco más en las siguientes pruebas, evaluaciones que tengamos, vamos a salir mejor, ¿verdad? Mi interés en ningún momento es demostrar que tanto sé yo y que tan poco saben ustedes. No es esa la labor del docente. Mi labor como docente es enseñarles en la medida de mis capacidades y tomando en cuenta las diferencias individuales que cada uno de ustedes tiene, porque no todos estudiaron bachillerato comercial para empezar. La mayoría no lo hizo, estudiaron bachillerato general. No todos llevan la carrera de contaduría pública, aunque eso tampoco debe ser base para decir no les voy a enseñar bien la contabilidad. Solo hay una persona en mercadeo que está llevando esta materia como requisito prácticamente, pero igual, ¿verdad? Es una herramienta que en algún momento le puede servir. Mire, a veces uno termina trabajando en áreas donde uno ni se imaginaba. Mucha gente estudió cierta carrera y terminó trabajando en otra área. Eso es bien común y eso no es fracaso. A veces no logramos descubrir para qué somos buenos hasta que ya estamos en el campo laboral. Entonces decimos, estudié contaduría, pero estoy trabajando en ventas. Correcto, si usted es un buen vendedor, usted es una persona que tiene capacidad para eso, pues qué bien. ¿Verdad? No es problema que usted estudie una carrera. De hecho, usted tiene una ventaja porque tiene una carrera estudiada y tiene otra carrera practicada, ¿no? Bien, vamos a hablar del estado de resultados. Ya hablamos del balance, ya dijimos que el balance es el estado financiero más importante, que es el único que se hace a una sola fecha. Ya hablamos del activo, ya hablamos del pasivo, ya hablamos del patrimonio neto, cómo se relacionan matemáticamente estas tres variables, ¿verdad? Ya dijimos, ahí de hecho es una pregunta del examen, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, prácticamente, si nosotros lo vemos de una manera muy específica, el estado de resultados casi viene siendo una parte del balance general. Si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que se obtiene a través del balance general, perdón, lo que se obtiene a través del estado de resultados, al final, ese resultado va a parar al balance, ¿verdad? En la parte del patrimonio neto, ya sea una utilidad o una pérdida, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas o de las dos cosas nos va a alimentar, si lo podemos ver de esa manera, el balance general. Bien, vamos ahora a hablar del estado de resultados y primeramente vamos a decir qué es el estado de resultados. ¿Qué vamos a entender por estado de resultados? Entonces, la definición que tenemos ahí en la pantalla ahorita dice que es el estado financiero que muestra la situación económica de una entidad durante un periodo determinado a través de la fusión de ingresos y gastos. Bueno, expliquemos esta situación. Cuando decimos que muestra la situación económica, si usted se recuerda, si usted se recuerda allá en el balance general, nosotros hablamos de situación financiera y yo le explicaba de que no es lo mismo situación financiera que situación económica. Son dos cosas totalmente diferentes. Y es aquí donde vamos a explicar eso. Allá dijimos que la situación financiera es la capacidad de pago y por lo tanto podía ser liquidez, que es a corto plazo, o la solvencia, que es a largo plazo. Aquí estamos hablando de situación económica. ¿Qué es la situación económica? Vamos a decir que es la capacidad que tiene una entidad para generar resultados positivos. Eso lo tenemos creo que aquí. La situación económica es la capacidad que tiene una entidad para generar resultados positivos. Es decir, utilidades, que es lo que se busca, porque a excepción de las entidades gubernamentales y algunas ONGs que no buscan beneficio económico para alguien en específico, sino más bien beneficios sociales. ¿Se acuerda usted cuando vimos las definiciones de empresa pública y empresa privada?
Ahí aclaramos de que la empresa privada busca beneficios económicos para determinadas personas, mientras que las empresas públicas tienden a a generar beneficios sociales, es decir, ayudarle a la gente más necesitada a resolver algunos problemas como la educación, la salud, la seguridad pública. Bien, ya habiendo aclarado eso, volvamos a la definición. Durante un periodo determinado, esto es también algo diferente a lo que hablamos allá. Allá dijimos que el balance se hace a una fecha específica. Aquí estamos diciendo de que es un periodo, quiere decir que el estado de resultados va a abarcar una fecha de inicio y una fecha de finalización. Siempre vamos a decir del 1 de enero al 31 de diciembre, que es lo más normal que se hace un estado de resultados, aunque en algunos casos especiales el estado de resultados puede cubrir un periodo más corto. Nunca más largo, porque lo más largo que puede tener un estado de resultados es un año. Ya no es conveniente ni técnicamente ni legalmente hacer un estado de resultados que cubra 2 años o año y medio. Es un año como máximo y puede ser menos, no, pero lo normal es un año. A través, dice, de la fusión de ingresos y gastos. Esta palabra fusión es una palabra que está muy de moda. Se puso de moda hace algún par de décadas en la música, ¿verdad? Hablaban de fusionar ritmos y de hecho todavía se sigue hablando de esa famosa fusión. Entonces, la fusión es una mezcla de cosas, es decir, unir dos cosas, mezclar dos cosas. Que mezclan el merengue, por ejemplo, en los años 50 y 60 se mezcló el merengue con la cumbia, ¿verdad? La vi los Caracas Boys, que era una orquesta, y los Melódicos, que era otra orquesta venezolanas muy reconocidas. Fusionaron el merengue con la cumbia y entonces crearon el merecumbé, ¿verdad? Entonces, eso es fusionar. Ahora, si nosotros lo vemos desde la perspectiva matemática, nosotros sabemos de antemano que los ingresos son positivos. Positivos porque son buenos y también positivos porque matemáticamente hablando, y eso lo vamos a ver ya cuando armemos un estado de resultados, probablemente el miércoles hagamos el primer ejemplo, los ingresos tienen signo positivo y los gastos tienen signo negativo. Entonces, obviamente, al hacer una fusión, al mezclar positivos con negativos, la diferencia que se va a dar entre los ingresos y los gastos puede ser positiva o puede ser negativa. Ya más adelantito vamos a ver cada situación de esas y qué significa cada una de ellas. Pero entonces, cuando decimos fusionar, significa mezclarlos, ¿no? Restarlos, pues ingresos que son positivos menos los gastos que son negativos. Matemáticamente hablando, los gastos no son malos. Esa idea de que los gastos son malos hay que quitárnosla de la cabeza. No todos los gastos son malos ni todos son buenos. Los gastos son necesarios porque una empresa no puede funcionar sin gastos. Imagínese que usted no pagara, ¿cómo va a generar ingresos si no tiene gastos? Los gastos son necesarios para generar ingresos. Si usted no tiene personal a pagarle un salario, si usted no compra mercadería para poder venderla, si usted no paga la energía eléctrica, no paga el teléfono, no paga transporte, no paga alquileres, sencillamente su empresa no va a poder funcionar. Ahora, ¿qué es lo malo? Gastos innecesarios o gastos que están por encima de las capacidades reales de la empresa. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Pero todo eso no lo vamos a ver en esta asignatura porque contabilidad es una asignatura más descriptiva. Ya en una materia más adelante, tanto los de contaduría como los de administración van a llevar una materia que se llama análisis e interpretación de estados financieros y ahí le van a entrar un poquito a esto, ¿no? Sin embargo, yo siempre trato a la hora de armar el ejemplo y a la hora de dar mis explicaciones, de ir metiendo un poquito de este análisis financiero porque es importante que de entrada usted ya empiece a comprender cómo funciona esto de los ingresos y los gastos. Correcto. Ya definimos situación económica y aquí vemos en este esquemita una ilustración de la situación económica. Fíjese que esta podría ser una pregunta del segundo parcial. Yo le podría preguntar, ¿qué situación se da cuando los ingresos son mayores a los gastos? Usted me va a poner ahí simplemente seleccionar la palabra utilidad. Por eso es importante que no nos perdamos la clase presencialmente. O sea, presencial me refiero a la sesión sincrónica, que es la que tenemos ahorita.
Hoy se usa la palabra sincrónico y asincrónico, ¿no? Lo sincrónico es cuando estamos aquí, aunque no estamos presentes en un aula de la universidad, pero estamos todos al mismo tiempo reunidos, aunque sea de manera virtual. Ese es sincrónico. Asincrónico es, por ejemplo, cuando usted entra a YouTube y visualiza el video ya grabado de la clase, ahí es algo asincrónico, porque no lo está haciendo en el mismo momento en que la situación se dio, sino que lo está haciendo en un momento diferente, es decir, de manera diferida. Correcto. Entonces, tal como explicamos en la situación económica, son tres situaciones las que se pueden dar. La primera es la situación más ideal que puede haber, que los ingresos sean mayores a los gastos. Eso es lo que todos quisiéramos. Yo no voy a poner un negocio para perder. Eso sería absurdo. Claro, el enfoque que le estoy dando es de una empresa privada, porque si es una empresa pública o es una ONG o empresa de utilidad pública, probablemente no siempre se logre esta situación o no sea ese el objetivo, ¿no? Pero bien, que los ingresos sean mayores a los gastos, eso genera una utilidad. Así le vamos a llamar. Miren, no le podemos decir ganancias. Sí, pero el término técnicamente hablando se llama utilidad, que es lo mismo que ganancia, ¿verdad? Esa es la situación ideal. Cuando los ingresos son menores a los gastos, o sea, el caso contrario, eso nos va a generar una pérdida. O sea, lo al revés, ¿no? Tenemos ingresos de 1,000, tenemos gastos de 1,500, entonces generamos una pérdida de $500. ¿Qué signo tendría la utilidad? La utilidad tendría un signo más y la pérdida tendría un signo menos. Hay que jugar con la ley de los signos. Cuando veamos el cuadro, el ejemplo 1, vamos a darnos cuenta que hay que jugar mucho con la ley de los signos. Y a veces confundimos la ley de los signos. No es lo mismo la ley de los signos para la suma y resta que la ley de los signos para la multiplicación y la división. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero más adelante, cuando ya veamos el cuadro, yo les voy a explicar cómo son las leyes de los signos, ¿no? Que usted ya las debe poder. Y el caso último que tenemos aquí, el tercer caso que está ilustrado acá, que es el menos frecuente, ese caso casi nunca se da, es más bien teórico, es que los ingresos sean exactamente iguales a los gastos. Si los ingresos son exactamente iguales a los gastos, esto nos va a generar un resultado que se llama equilibrio económico. Esto del equilibrio económico, decía, es algo teórico porque en la práctica casi nunca se da. Tenemos que tener un gran pulso para que los ingresos se igualen a los gastos. Más bien, el equilibrio económico es una herramienta de análisis que se va a ver en esa materia que les digo, análisis e interpretación de estados financieros, y en otras, ¿verdad? Por ejemplo, en costeo directo, que es una asignatura que yo normalmente doy en la Universidad Panamericana, pues vemos este caso del punto de equilibrio. Pues son tres situaciones. Que los ingresos sean mayores a los gastos, lo cual nos genera utilidad, que los ingresos sean menores a los gastos, lo cual genera pérdida, y que los ingresos sean iguales a los gastos, lo cual genera un equilibrio económico. Bien. Pero vamos a definir ahora qué es cada cosa. Primero vamos a definir qué es ingreso. ¿Qué vamos a entender nosotros por ingreso? Fíjense bien. Y vamos a decir que los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas, incrementos de valor en los activos o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos en el patrimonio neto, los cuales no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Uy, va a decir usted, y ese, Dios guarde, y a ver qué quiere decir todo ese palabrerío. Vamos a analizar el concepto auxiliándonos de un esquema. Vamos a ver un esquema y en ese esquema voy a ir explicando cada cosita por separado. Tenemos aquí el esquema. Dice la definición que los ingresos son incrementos, pero eso tiene esta flechita hacia arriba y para remarcarlo tiene un signo más.
Incrementos de qué? De los beneficios económicos. Nosotros recordamos allá en la definición de activos, si usted se recuerda, los activos son recursos que generan beneficios económicos. Entonces, esos beneficios económicos que generan los activos prácticamente son sinónimos de los ingresos, ¿verdad? O sea, los activos generan ingresos. Generalmente son los activos los que nos van a generar ingresos. Ahora, estos incrementos de beneficios económicos se van a generar o se van a producir a lo largo de un ciclo contable, tomando en cuenta que el ciclo contable o periodo fiscal, como se le llama también en nuestro país, va del 1 de enero al 31 de diciembre de un determinado año. A eso se le llama ejercicio o ciclo contable, o también llamado ciclo fiscal. Ahora, hay una diferencia entre ciclo fiscal y contable, pero eso no vamos a hablar en este momento. Ahora, ¿de qué manera se dan o se generan estos incrementos de los beneficios económicos? Fíjense bien, se generan a través de entradas de efectivo. Ahí en la definición no menciona la palabra efectivo, pero nosotros tenemos que entender que entrada se refiere a entradas de dinero. Quiere decir que una forma en que los ingresos se dan es a través de entradas de efectivo. Otra es a través de un incremento o un aumento en el valor de los activos. O sea, los activos crecen o los activos superan el valor que tienen. Y la tercera forma, que es la menos común, la que menos se da, es el decremento de pasivos. La palabra decremento, por favor no me la vaya a confundir con otra palabrita que hay por ahí, que ya sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Decremento, no es otra cosa, ¿no? Es lo contrario de incremento. Es decir, un decremento es una disminución, en este caso, de pasivos. Entonces, si yo le pregunto en un examen, ¿cuáles son las tres formas en que se generan o se producen los ingresos? Entonces usted me va a decir a través de entradas de efectivo, aumentos de activos o decrementos de pasivos. Ahora, el efecto que tienen los ingresos es sobre el patrimonio. Más adelante, cuando ya veamos un ejercicio un poco más completo, ya casi allá por el mes de noviembre, que ya el ciclo esté casi en su última etapa, ahí vamos a sumar ahorita haga de cuenta que estamos viendo las partes de lo que vamos a hacer después, ¿verdad? Cuando ya lleguemos a cierto punto, vamos a unir las partes y vamos a hacer un ejercicio completo desde la apertura hasta el cierre, obviando los ajustes, porque eso de los ajustes no es para esta asignatura, no da el tiempo para verlo. Pero sí vamos a hablar, entonces ahí vamos a ver cómo el resultado que usted obtiene a través del estado de resultados, valga la redundancia, va a parar directamente al patrimonio a través de la utilidad del ejercicio o a través de la pérdida del ejercicio. Entonces, al final, si los ingresos son mayores, eso va a afectar positivamente al patrimonio, ¿verdad? A través de la utilidad. Y si los gastos son mayores, obviamente el patrimonio se va a ver reducido a través de la pérdida o a través de una menor utilidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero eso sí, el patrimonio neto se incrementa, pero no tiene nada que ver este incremento con las aportaciones de los inversionistas. ¿Qué significa eso? Que el patrimonio neto puede crecer a través de que los inversionistas, por ejemplo, pongan más capital. La empresa tiene $1 millón de capital y los inversionistas dicen queremos meterle $500,000 más. Entonces le meten $500,000 más. Eso aumenta el patrimonio, pero no se considera un ingreso. Eso es una aportación, ¿no? Los ingresos se generan a través de las actividades normales del negocio, es decir, a través de las compras, las ventas, el funcionamiento de la empresa es lo que genera los ingresos. Ahora, cada una de estas tres formas en que se generan los ingresos, fíjense bien, las vamos a ilustrar en la siguiente lámina. Vamos a ver cada uno de los tres casos y aquí a la derecha hay un ejemplo de cada caso. Cuando decimos un ejemplo quiere decir que hay otras formas de que se dé, pero que esas son como las formas que yo estoy poniendo como ilustración. Dijimos que el primer caso para generar ingresos es en forma de entradas de efectivo. ¿Cuándo se da este caso?
se da cuando se realiza una venta al contado. Una venta al contado significa que la persona se lleva la mercadería, pero inmediatamente recibiendo la mercadería, paga, ¿no? Como decía mi abuelo era bien dicharachero, las personas de antes eran bien dicharacheras. Un dicharachero es una persona que, de hecho yo soy dicharachero bastante, cuando hablo trato de ¿cómo se llama? De usar dichos, ¿verdad? Para todo, ¿no? Hay gente que para todo usa dichos, que a cada cucha se le llega su sábado y que machete está en tu vaina. O sea, para todo le metemos un dicho. Y los salvadoreños somos bastante dicharacheros. Y entonces es como cuando decía mi abuelo, pues cayendo el muerto y soltando el llanto. O sea, vendemos la mercadería e inmediatamente la persona la paga. La venta que se realiza es un ingreso y obviamente se está generando a través de una entrada de dinero porque cuando el cliente se lleva la mercadería, el dinero entra a la caja. Entonces, ese es para ilustrar el primer caso. El segundo caso dice que es en forma de incremento en el valor de los activos. No generamos una entrada de dinero, pero sí generamos un incremento en un activo. El ejemplo es cuando se vende al crédito y se genera una cuenta por cobrar. Entonces, el cliente compró la mercadería, le vendimos la mercadería, no nos pagó en el momento, pero nos dice, vaya, le voy a firmar ahí un documento, ¿verdad? Que normalmente puede ser una letra de cambio o cuando hay más confianza, pues se usa algo que se llama factura cambiaria. La factura cambiaria se conoce así popularmente como quedan. Quedan es un nombre que se le dio por la forma en que se diseñaban esos documentos anteriormente que decía quedan, ¿verdad? Aún se sigue usando esa forma. Quedan en nuestro poder las facturas tal y tal, las cuales serán pagadas en tal fecha, etcétera, etcétera. Entonces, generamos una cuenta por cobrar. El cliente no nos paga dinero, pero hay una promesa de pago. Eso va a ir a parar a una cuenta de activo, que en este caso sería deudores comerciales, y por lo tanto estamos generando, incrementando un activo a través del ingreso, que en este caso sería siempre una venta. Y el último caso que dice en forma de disminución de una obligación o pasivo, que es el caso menos frecuente, como cuando se ha recibido un cobro anticipado y se cumple con el compromiso relativo a dicho adelanto. Imagínense que nosotros tenemos por ahí bueno, digamos, volvamos al caso de la mercadería. Digamos que el cliente no ha comprado la mercadería al contado, tampoco se le hemos dado al crédito, sino que lo que ha pasado es que el cliente llega y nos pide una mercadería, entonces le decimos, fíjese que ahorita no ha entrado el pedido, estamos esperando que entre el pedido, pero si usted quiere puede dejar pagado el 50%. Entonces, deja el cliente pagado el 50%. Ese 50%, como nosotros no hemos entregado la mercadería, fíjese bien, es un pasivo para nosotros, eso es una deuda, es una obligación de darle la mercadería. Cuando llega la mercadería y nosotros llamamos al cliente y decimos, mire, aquí está ya la mercadería, obviamente él nos va a pagar el otro 50% y nosotros le vamos a entregar la mercadería. Pero la obligación que habíamos generado a través del 50% que nos dio de anticipo, deja de ser pasivo porque ya le entregamos la mercadería. Entonces se convierte en un ingreso en ese momento. Deja de ser pasivo y se convierte en ingreso. Ya no tenemos tal obligación. Vamos a hablar ahora del gasto. Fíjese bien que en los gastos que la definición es muy parecida a la de los ingresos. Muy parecida, pero es totalmente lo contrario. Es decir, al revés. A ver, leamos. Dice que son los decrementos, o sea, allá dice incrementos, aquí dice decrementos, en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de salidas. Allá dice entradas, aquí dice salidas, o disminuciones del valor de activos. Allá dice aumento de los activos, aquí dice disminuciones. O bien como surgimiento de obligaciones. Allá dice disminución de obligaciones, aquí dice surgimiento de obligaciones, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, o sea, el patrimonio neto disminuye, pero que no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Veamos el esquema de los
gastos. Recuerde que esto yo les comparto siempre en el grupo de WhatsApp el PDF de las presentaciones, porque a veces no hay tiempo de estar copiando todo. Mejor céntrese en la explicación y ya para copiar en el cuaderno, pues usted puede tomarse el tiempo ya con el video o con el PDF que yo le envía y puede copiar lo que no pudo hacer. Dice que son disminuciones o decrementos, aquí está la flechita hacia abajo, de los beneficios económicos producidos durante un ciclo contable, esto es igual que los ingresos, a través de salidas de efectivo, decremento de los activos o surgimiento de pasivos. Allá nosotros aumentábamos el dinero, aumentábamos el activo y disminuíamos los pasivos. Aquí es al revés. Menos dinero, menos activo o más pasivo. Esto genera un efecto negativo en el patrimonio neto, pero esa disminución no tiene nada que ver con las distribuciones que se han hecho a los inversionistas. Al igual que allá, los ingresos no tienen nada que ver con las aportaciones de los inversionistas, acá tampoco los gastos tienen nada que ver con las distribuciones que se hace, o sea, los retiros de capital que puedan hacer los inversionistas. Y al igual que allá tenemos ciertas ilustraciones de los gastos. Aquí estamos hablando de los gastos. Los casos se dan en forma de salidas de efectivo. El ejemplo es cuando pagamos la planilla mensual del salario. Usted paga el salario del mes de los empleados, ahí hay una salida de dinero, ya sea a través de un cheque, una transferencia bancaria, pero hay salida de dinero y eso es un gasto, ¿verdad? Otro caso es en forma de disminución del valor de los activos. Este es un caso menos frecuente, pero se da, por ejemplo, cuando vendemos una máquina usada por debajo del valor en libros, lo cual nos origina una pérdida. Usted tiene una máquina que tiene registrado en los libros de contabilidad, obviamente, está registrada en $600, pero usted la vende en 300, entonces usted le pierde 300, $200 en este caso. Ese es un gasto. Y en forma de surgimiento o aumento de nuestras obligaciones o pasivos, hay gastos que usted no los paga en el momento. Dice ahí el ejemplo que cuando recibimos la factura del pago del alquiler y optamos por postergar dicho pago en el futuro. Usted llega al dueño del local y le dice, vaya, mira, aquí está lo del mes, ¿verdad? Aquí está lo que me debe del mes de alquiler del local. Pero en ese momento probablemente usted no tenga dinero o sí tiene dinero, pero usted financieramente ha planificado que eso lo puede pagar hasta la semana que viene. Entonces usted recibe la factura, no paga en el momento, sino que usted lo que hace es generar un pasivo. Carga un gasto y genera una cuenta por pagar. Eso se va a pagar después. Entonces, esta forma es más común del gasto. El gasto genera una obligación. Bien. Cuando veamos las partidas, porque eso es un tema bien central que pasando el estado de resultados vamos a entrarle a eso, a la teoría del cargo y el abono. Ahí les voy a explicar con mayor detalle cómo funciona eso de cuando los gastos no se pagan en el momento, sino quedan pendientes. Y vamos a hablar de la clasificación de ingresos y gastos, pero como el tiempo ya se me está terminando, entonces vamos a cerrar y cuando cerremos, pues nos reconectamos nuevamente y vamos a ver esta clasificación. La meta es terminar esta parte teórica hoy para que el miércoles veamos el primer ejemplo. Por ahí les va a quedar una tarea, no tarea en sí. Hay unas fórmulas que rigen el estado de resultados que yo necesito que usted por lo menos las estudie, aunque no se las aprenda, ¿no? Pero que ya para el día miércoles usted las lleve estudiaditas para que podamos ubicarnos. Bien, vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos.